A Facundo Tignanelli. Facundo, muy buenos días. Daniel Tonietti y el resto del equipo te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola, buen día, ¿cómo va? Bien, muchas gracias por atendernos, como siempre, que tengas un momento para conversar con nosotros. A ver, primera pregunta, ayer fue un día de mucha actividad en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. Salió un dictamen de comisión con respecto al tema de la ley fiscal, el presupuesto, y ahí hay un interrogante con respecto al endeudamiento, ¿no? Sí, ayer se reunió la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y le dio despacho, el gobierno mandó 3 leyes, la de financiamiento, la fiscal impositiva y la de presupuesto, le dio despacho a la fiscal impositiva y a la de presupuesto y se postergó el tratamiento hasta el día 25, que es un día antes de la sesión, de la ley de financiamiento de la provincia porque requiere una mayoría que es agravada. Bien, y esa mayoría que es agravada son 2/3, ¿no? 2/3 de... Son 2/3 en el recinto. ¿2/3 de los presentes o 2/3 del cuerpo? No, 2/3 de los presentes. Ah, bien. Son 2/3 en el recinto y digo, a pesar de tener los bloques en minoría con la composición de la Cámara actual, tanto en diputados como en senadores, después del 10 de diciembre en senadores va a cambiar, va a tener quórum propio el peronismo, necesita sí o sí de coordinar cuestiones con la oposición para que acompañen el tratamiento y la media sanción del proyecto. Entonces, dicho eso, se pidió postergar y no sacar el dictamen dentro de la comisión que el oficialismo podría haberlo hecho y llevarlo al recinto, pero ya el año pasado pasó eso y se cayeron las sesiones porque la oposición directamente no daba quórum. Muy bien, pues algunos incluso comunicadores afines al gobierno de la provincia de Buenos Aires dice que la Cámpora no le votó el presupuesto al gobernador. Bueno, quedó evidenciado, creo yo, que es mentira eso, lo hemos hablado en reiteradas oportunidades, cada proyecto que entró en la Cámara de Diputados de la provincia fue aprobado, hay muchos que lamentablemente están esperando su media sanción en el Senado, que espero que puedan salir ahora cuando el bloque oficialista tenga mayoría, dado que son leyes muy importantes, como la ley de medicamentos y la ley de empresas de emergencias, ¿no? Ambulancias, que tienen media sanción de diputados, están en senadores, que tocan intereses importantes en la República Argentina, una ley de medicamentos de la provincia de Buenos Aires para que el Estado pueda llevar adelante la producción y también la compra de medicamentos genéricos mediante una sociedad del Estado. Toca intereses, como te decía, y bueno, está con media sanción en el Senado. Hola, ¿me escuchás? Estamos hablando con Facundo Tignanelli. ¿Qué pasa con el tema de la Corte Suprema? Originalmente la Corte, su conformación son 7 miembros y actualmente tiene 3, ¿no? Sí, hay 4 vacantes. Hay 4 vacantes. ¿Hace cuánto tiempo que hay 4 vacantes en la Corte? Y mirá, se fueron generando las vacantes, te diría, en los últimos años. Sí, pero hace muchos años que hay 4 vacantes. No, hace un año que se completaron las 4. Hace bastante hay 3, hace un año se completaron las 4 vacantes. Por eso, ¿no? hace muchísimos años hay, tengo entendido, yo no tengo la precisión acá, hace muchos años que la Corte de 7 miembros estaba funcionando con 4 y ahora tiene 3. Sí. ¿No? Que me imagino que para tomar una decisión tiene que llamar a un conjuez, ¿o no? Tiene que llamar a alguien de afuera. Cuando hay división en el voto debiera, pero aparte la Corte de la provincia tiene una particularidad, a diferencia de la Corte de la Nación, que se ocupa también de otros temas. Por ejemplo, en cabeza de la Corte estuvo la organización de la elección provincial, porque la Junta Electoral de la provincia la preside la Corte. El Consejo de la Magistratura de la provincia, que antes en Nación no era así, ahora volvió a ser así, por decisión de los delincuentes. ¿Y por qué las vacantes, Facundo? Tanto tiempo la vacante, si tenés necesitas 2/3, ¿no? Para nombrar. No, mayoría simple. Y además mayoría, ni siquiera necesitas la regla que tiene la Constitución Federal. No, es mayoría simple. ¿Y por qué? Bueno, creo que es cuestión de poder encontrar los consensos y llevarlo adelante. No debiera ser tan... Pero el retraso, ¿a qué se debe? O sea, ¿quién es el que de alguna manera demora? Bueno,
los pliegos obviamente los envía el Poder Ejecutivo. El año pasado parte de la exigencia de la oposición, que lo han dicho públicamente en el recinto, era que querían cubrir una de las vacantes de la Corte para prestar la conformidad de los 2/3. Y además si tenés 4, tenés en el mejor sentido de la palabra, voy a utilizar una palabra que quizás sea mal interpretada, pero en el mejor sentido de la palabra, tenés para repartir 4, porque 4 puede decir, bueno, la fuerza política mayoritaria tiene 2, otra tiene 1 y otra tiene 1, ponele, no sé, estoy hablando... Podría ser un criterio. Un criterio en el cual se trabaje, pero hasta acá no fue planteado como uno de los temas a resolver por ahí en el corto plazo. ¿Y eso está en la discusión ahora, digamos? ¿Ese expediente está? La oposición lo ha planteado y se le ha trasladado nuevamente al Ejecutivo en lo que a nosotros respecta los pedidos de la oposición, que la Corte es uno de ellos. ¿Vos estás a favor de completar la Corte? Sí, yo creo que siempre que se pueda funcionar, digamos, acorde a la Constitución, es lo mejor, cumplir con las vacantes de la Corte, completar las vacantes que hay en el directorio del Banco Provincia, poder poner, digamos, qué sé yo, los consejeros de educación de la provincia de Buenos Aires están con mandatos prorrogados, o sea, sería bueno poder subsanar eso y que... Todas esas cosas. Lo que pasa es que a veces es complejo también desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, porque no necesitas con la legislatura en minoría en ambas cámaras, necesitas que la oposición te acompañe, y a veces el día a día hace que prorrogues los mandatos por decreto y hagas que las cosas sigan funcionando, porque creo que esto es una buena oportunidad para sanear, si querés, todas esas... A ver si entiendo. Se puede poner en la negociación los ministros de la Corte, el endeudamiento, eventualmente otras vacantes que se puedan producir dentro de lo que es el organigrama de la provincia de Buenos Aires, digamos, debería haber una negociación más amplia. Hay una demanda de la oposición claramente con eso, que es la misma demanda que tenían el año pasado. Es exactamente la misma demanda. El año pasado, para aprobar el endeudamiento, requerían cubrir esos lugares que estábamos hablando recién, y también un fondo de infraestructura municipal para los municipios. Bien, pregunta sobre ese fondo. Ayer lo entrevistamos a Carly Bianco, y dice que ese fondo, que los fondos para los municipios, que también es un punto de discusión que atraviesa los 135 municipios, o intendentes, mejor dicho, de la provincia de Buenos Aires como reclamo, iba a estar atado a un porcentaje, 8%, me dijo Carly, de el endeudamiento. O sea, de cada 100 pesos o $100 que sea de endeudamiento autorizado, 8 van a ir al fondo de los intendentes, que es una mecánica que había utilizado María Eugenia Vidal cuando era gobernadora. ¿Esa negociación en qué estadio está, digamos? ¿A vos qué te parece? ¿Cuál es tu criterio con respecto a eso? Bueno, te podría decir, Daniel, que en el endeudamiento del año pasado y en el endeudamiento de lo que se llamó ley corta este año, de 1.045 millones, en ningún momento había venido un fondo, en la propuesta de ley, un fondo de infraestructura para los municipios. Esta vez vino, yo creo que eso es un paso adelante, ya reconocer que hay una necesidad de un fondo, me parece que es un paso adelante. Ahora, respecto a atarlo o no a endeudamiento, hay criterios. Cuando Vidal lo hizo, el gobierno nacional era el mismo signo político de Vidal, entonces cualquier endeudamiento que pedía la provincia lo tenía automáticamente. Hoy no pasa eso, por tanto y por cuanto, no sé si... Porque está el peligro de que Milei no autorice a Kicillof a endeudarse. O que lo autorice solo para rolodear deuda y no para... En un monto. Bueno, por lo pronto ayer la Ciudad de Buenos Aires emitió deuda por 600 millones de dólares, lo está haciendo también la provincia de Santa Fe, ¿no? No debería haber razón por la cual Milei modifique su criterio con Kicillof. Bueno, pero hay un criterio que por lo menos creo que, no sé si lo dijo el ministro Caputo, que es que para todo lo que sea con rolodear la deuda, es decir, correr los plazos de vencimiento de la deuda autorizan, pero lo que genere déficit, lo que nosotros denominamos del peronismo inversión, es decir, endeudarse para inversión, no lo estarían autorizando. Claramente ese fondo para los municipios, porque se dice el fondo para los intendentes, pero para los municipios, vive los vecinos de la provincia de Buenos Aires ahí, sería para inversiones, para realizar tareas que por ahí el Estado Nacional dejó de hacer,
y que los municipios lo pueden llevar adelante vía administración de una forma rápida. Bien, estamos hablando con Facundo Tignanelli. Pregunta con respecto al tema de la interna. ¿Va a haber interna para definir la presidencia del PJ? ¿Eso sería en el mes de marzo, en el mes de abril? ¿Cuál es tu posición al respecto? Mira, hay los mandatos de los presidentes de los PJ de los municipios vencen en marzo, así que previo a eso debieran elegirse las nuevas autoridades. La Carta Orgánica del partido plantea que cuando hay más de una lista se realiza interna y cuando hay una lista se pone por aclamación, digamos, las autoridades. Y en este caso creo que en el transcurso de los próximos días se van a estar haciendo las reuniones de consejo de partido justicialista provincial para convocar a elecciones, fijar fecha, y a partir de eso, bueno, después del día que es el cierre de listas se verá si hay una o dos o tres o cuatro listas. Bueno, ¿vos especulás con la posibilidad de que haya una interna, la tan demorada y reclamada o declamada interna? Mirá, no es una cuestión de especulación o de opinión mía. Generalmente los que demandan interna, cuando se convoca, después no van a interna. Entonces, cuando fueron las elecciones de las autoridades del Partido Justicialista Nacional, que fue la famosa juntada de avales y todo en ese momento, quien es presidente del PJ de la provincia, Máximo Kirchner, dijo que convocaba para que hubiera elecciones provinciales el mismo día que se hicieran las del PJ Nacional y que, bueno, se terminara esa discusión de interna sí, interna no, y la verdad es que nadie recogió el guante y tampoco nadie planteó la posibilidad. ¿Existe esa posibilidad también de que se convoque a una interna a nivel nacional y una interna en la provincia de Buenos Aires el mismo día? No, los mandatos del PJ Nacional están vigentes, acaban de asumir recién, creo que el año pasado, así que está todo vigente eso. Bien, bueno. ¿Querés hacer una pregunta? No, en todo caso, hola Facundo, ¿cómo estás? Jorge Duarte te saluda. Hola, ¿cómo va? No, lo que te quería preguntar es si ves viable una discusión, una mesa de integración de diálogo político del PJ, más allá de las internas, porque uno ve que no queda muy definido el liderazgo y que hay como varios voceros y que a veces, teniendo un oficialismo tan reunido, digamos, o con un líder tan claro, veo una posición que quizás le falta cerrar sus discusiones. Mira, el PJ Nacional se reunió ayer, tuvieron una reunión bastante larga en la que han planteado cosas y en general y un tema central que tiene que ver con la situación en que el Poder Judicial ha puesto a Cristina, que es la presidenta del PJ, y pues es el peronismo, digo, es obvio que va a haber un montón de sectores, es un movimiento, no es un partido político tradicional en el cual hay una vocería única. Sí, nosotros planteamos una conducción que es estratégica y es la que nos representa, que es la de Cristina Fernández de Kirchner, y hay otros sectores que quizás tácticamente eligen que los vayan conduciendo otros compañeros y está muy bien, pero se dialoga permanentemente. ¿Y qué pensás de los que fueron electos en la boleta de Fuerza Patria y están rompiendo el bloque de diputados? Porque en definitiva me parece que los que votamos o los que votaron Fuerza Patria tenían una expectativa de una posición unificada en el Congreso, teniendo en cuenta la magnitud de las reformas que quiere hacer el gobierno nacional. Bueno, creo que por un lado, si eso ocurriera efectivamente, para prestarle votos al gobierno de Milei, creo que hay una traición de esos candidatos y ahora diputados al electorado, por un lado. Creo que después muchas veces, si hiciéramos una retrospectiva, se discute o se analiza, se pone mucho énfasis a veces en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y que el dedo de uno, el dedo de otro, de quién define cómo se arman las listas. Esas listas armadas a dedo están muchas veces armadas a conciencia y no tienen fisuras después, no encontrás diputados o diputadas de esas listas que se vayan a prestarle los votos a Milei. Y a veces también se demanda esa tan mentada palabra que es la unidad,
desde distintos sectores y unidad, y se dice unidad hasta que duele y todo eso, y bueno, a veces también se generan esas situaciones. Lo que uno tiene que encontrar es un punto de coherencia que te permita discutir políticamente durante por lo menos un tiempo. No se puede estar cambiando permanentemente la discusión. Entonces yo a veces digo, se le plantea a Cristina, no, se intervino el PJ de tal provincia. Ok, bueno, se intervino el PJ de tal provincia. Y el resultado electoral no fue el esperado, que era por ahí que pretendían los compañeros y compañeras ganar la elección, ¿no? Como cualquiera que va a una elección. Y bueno, a veces también hay que ver eso, por qué se intervienen los PJ de determinada provincia en pos de buscar candidatos y candidatas que después no traicionen al electorado que los elige, ¿no? La última pregunta, Facundo, y te agradezco mucho el tiempo. Empieza a trascender en algunos medios de comunicación cierto cortocircuito al interior del propio kirchnerismo, ¿no? En el caso por una declaración que le adjudican a Mayra, que no la hizo públicamente, pero sí trascendió, de que ella había entrado en modo opositora responsable en la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que en el presupuesto 2026 enviado a la legislatura no había fondos para las obras de los arroyos San Francisco Las Piedras. De hecho hay un audio que se lo pasamos ayer a Carly Bianco en la presentación del plan de gobierno 26-27 en Quilmes, donde Mayra reclamaba por eso, diciendo es una obra muy importante que afecta a cerca de 300.000 vecinos, tengo entendido que fue el número que dio en Quilmes, y que el presupuesto en el presupuesto no hay designado ni un peso a esa obra, ¿no? Es real que no hay designado ni un peso a esa obra, vino en cero la cuenta, no sé qué respondió, no tuve la oportunidad de escuchar ayer al ministro Bianco. Dice que necesitan un financiamiento de organismo internacional para hacer esa obra. Por la magnitud. Bueno, es probable, se podría haber puesto en el presupuesto, como se pone por ejemplo en Aguasa o en las empresas eléctricas, la autorización para que esas empresas se endeuden. Como el Comité de Cuenca se podría haber puesto en el presupuesto, autorícese al Comité de Cuenca a tomar créditos por 15, 20, 30, sí, 40 millones de dólares, no sé cuál es la magnitud de las obras que hay que realizar, pero se podría haber puesto, no se puso. Eso por un lado es real. Después, respecto del acto en el que estuvo Mayra, yo estuve presente ese día, pero no dijo eso ahí en el acto de la oposición. En modo opositora responsable, dijo que... en el acto no. No, por eso, públicamente no, insisto. Okay. No estoy diciendo que se dijo públicamente. Nosotros, por lo menos, digo, desde el peronismo estamos todos trabajando para que el gobierno de la provincia tenga todas las herramientas que necesita para poder hacerle frente a un gobierno como el de Milei y darle respuesta a nuestra gente. Creo sí que muchas veces dentro de las propias filas del Movimiento Derecho al Futuro nos tildan a compañeros de la Cámpora, a compañeros de Frente Renovador, a compañeros de espacio de intendentes, como casi nos tratan o nos tildan como opositores. Y creo que ahí ¿Quién te tilda como opositor? Mario Seco salió a hacer una declaración que dijo que los legisladores de la Cámpora, del Frente Renovador, que respondían a los intendentes como, vos fíjate que dice a los intendentes como Martín Insaurralde no es intendente hace un tiempo ya, ¿no? Pero bueno, dice que tienen que acompañar al gobernador, y permanentemente se acompaña al gobernador. Sí veo que creo que dentro de las filas del Movimiento Derecho al Futuro debieran hacer un llamado de atención a esas cuestiones, porque salir a plantear esas cosas primero que no ayuda y además que no es verdad, porque hay que bajarle, siempre nosotros tratamos de plantear lo mismo, hay que bajarle un poco el drama a las cuestiones. Después de la elección de octubre, el gobernador convocó a los intendentes del Movimiento Derecho al Futuro y al resto de los intendentes para discutir el presupuesto, entre otras cosas. Y el resto de los intendentes de otros espacios que no son parte del Movimiento Derecho al Futuro no fueron convocados a esa reunión y no salieron a hacer declaraciones diciendo el gobernador nos discriminó, Axel.
bueno, no salieron a hacer declaraciones diciendo el gobernador nos discrimina ni mucho menos. Y se juntó a discutir el presupuesto con los intendentes de su espacio. Entonces hay que bajar a veces la espuma, hay que no estar pendiente permanentemente, estar señalando lo que hace el otro y ser responsable en las declaraciones que uno tiene, porque las escuchan compañeros y compañeras. Entonces, cuando un intendente que está muy cercano al gobernador, que es parte del Movimiento Derecho al Futuro, como Mario Seco, dice que no se le pueden poner palos en la rueda al gobernador, lo cual yo suscribo en esa situación, pero que le llama la atención a los compañeros de la Cámpora, a los compañeros del Frente Renovador, los compañeros que responden a los intendentes, bueno, creo que hay que revisar esa situación, porque entiendo que es un momento complejo, entiendo que el gobierno nacional está secando la provincia, entiendo también la preocupación de Mario, digo, ¿no? Tiene dentro del presupuesto, por ejemplo, a cargo dentro de Ensenada, y políticamente creo que a cargo también lo tiene él, el astillero Río Santiago, que es un emblema de la provincia de Buenos Aires, pero que requiere 105.000 millones de pesos para funcionar. Entonces entiendo que él también vea, es necesario sancionar esta ley. Pero bueno, así como se necesita que el astillero funcione, también se necesita que las obras del arroyo Las Piedras se hagan, y así como Mayra lo tiene derecho a reclamarlo, Mario también tiene derecho a reclamarlo. Lo que hay que hacer es no entrar en discusiones internas que no le sirven a nadie. Hablando de eso, Facundo, veo la portada de Infobae que habla de una supuesta interna en la Cámpora por la posición a tomar respecto de Axel Kicillof. ¿Existe esa interna? ¿Hay diferencias entre ustedes sobre cómo hay que posicionarse respecto del gobierno, o es una interpretación que están haciendo los medios? No, es una interpretación de medio, ¿cómo va a haber una interna entre compañera y compañera? De hecho, la marcan una interna entre Mayra Mendoza y Máximo Kirchner. No, bajo ningún punto de vista, digo, lo desmiento rotundamente, y tampoco vamos a entrar a contestar. Ya es el colmo, digo, que metan ese tipo. Lo que pasa que también es eso, ¿no? A veces la pauta hace que... Letra P va más lejos todavía. Letra P, que es más quisilofista que lavarle el crío a Carly Bianco. Nuestros amigos de Letra P, le mandamos un abrazo muy grande. Dice incluso que Máximo y Mayra ni se saludaron ayer. ¡Epa! ¿En dónde no se saludaron? ¿En PJ? Sí. Habían estado juntos un rato antes, así que por ahí no se saludaban dentro de PJ porque habían estado juntos un rato antes. Te lo leo. Los dirigentes presentes notaron que no se saludaron ni se dirigieron la palabra. Créeme a mí que te digo que habían estado juntos un rato antes, así que no creo que se saluden dos veces, y menos personas como Máximo, como Mayra, que lo hagan para que se saluden para una foto. Habíamos compartido una reunión un rato antes. Pero bueno, también digo eso, ¿no? El otro día escuchaba una entrevista que le hicieron a Sivak, ¿no? Que decía que Mañeto nunca se olvidó, dice, Mañeto seguía hablando de Néstor Kirchner y seguía planteando problemas con Néstor Kirchner como si Néstor Kirchner estuviera vivo, porque nunca le perdonó sacarlo de la opacidad que él tenía y volverlo una figura pública, ¿no? Entonces ese es el rol que también juegan mucho de los medios de comunicación, que por la pauta hace mucho. A veces escuchamos dirigentes que hablan de que hay que patear la mesa. Bueno, patear la mesa a veces es pelearse con el Grupo Clarín, discutir con los sectores concentrados y no reproducir una lógica que muchas veces lleva a dañar al propio peronismo. Lo de patear la mesa lo dijo, tengo entendido, días atrás en Quilmes, el Carly Bianco, ¿no? No sé, sí, leí en algún lado que se dijo dentro del peronismo que había que patear la mesa. Bueno, algunos entendemos que patear la mesa es decirle, por ejemplo, al Grupo Clarín lo que hay que decirle, plantear, no reproducir una lógica, como te decía antes, de un sistema en el cual la política se hace a través de los off y de la pauta y daña la propia fuerza. Facundo, como siempre, muchas gracias. Un abrazo grande. Abrazo grande. Un abrazo. Es Facundo Tiñanelli, presidente del bloque de Fuerza Patria. ¿Cómo se llama ahora? Fuerza Patria, suponemos. Fuerza Patria.